Bendiciones, es un gusto iniciar este curso, Romanos y Gálatas, que corresponde a este ciclo. Mi nombre es Marco Flores, estaré desarrollando juntamente con ustedes, apoyándoles en el desarrollo de esta materia de Romanos y Gálatas. Bienvenidos y esperamos sea de mucha bendición a nuestras vidas el tener todo este tiempo de aprendizaje y de conocimiento espiritual acerca de las enseñanzas bíblicas que encontramos en estos dos escritos del apóstol Pablo. Romanos. ¿Quién es el autor del libro de Romanos? Desde el inicio de la carta se identifica. Pablo es el autor. ¿Quiénes son los destinatarios? Son cristianos en la comunidad, en la ciudad de Roma. Y esta carta también está dirigida a todo creyente, a todo cristiano. ¿En qué fecha se escribe Romanos? Romanos se escribe aproximadamente por el año 57 después de Cristo. ¿Dónde está Pablo? Él está en Corinto y desde esa ciudad escribe esta carta cuando él se prepara para visitar Jerusalén. ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es el objetivo? Presentar a Pablo a los romanos y dar una muestra de su mensaje antes de llegar a Roma. Romanos tiene un contenido en riqueza teológica, desarrollando muy ampliamente el- la relación entre la ley y la gracia o la diferencia que existe entre ellos. El marco histórico de esta carta. Al parecer, Pablo finalizó su trabajo en el este y planeaba visitar Roma en su viaje a España, después que se entregara la primera ofrenda a los cristianos necesitados en Jerusalén. Romanos 15, 22 al 28 se habla de esto. La mayoría de los que conformaban la iglesia romana eran judíos, pero también incluía un gran número de gentiles. ¿Cuál es el versículo clave de este libro? El capítulo 5, versículo 1, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este fue un golpe fuerte para la iglesia, para los cristianos judíos, porque ellos, algunos de ellos pensaban que la justificación era consecuencia de la obediencia a la ley, lo cual Pablo rotundamente dice que la justificación es por la fe a través de Jesucristo. Y por ende, aquí vemos que tenemos tanto judíos y gentiles que pueden tener acceso a esa justificación que en Cristo se recibe. Algunas características principales de este libro. Pablo escribe a los romanos una declaración organizada y muy cuidadosa de su fe. No tiene la forma típica de una carta. Sin embargo, al final de la carta emplea un tiempo considerable para saludar a las personas que están en Roma. Conocedor y experimentado, el procurador general establece el caso, presenta su evidencia llamando testigos clave al estrado. Luego de desacreditar las declaraciones de los testigos por la defensa, al hacerles un hábil interrogatorio, concluye con un sumario impenetrable y un desafío conmovedor para el jurado. El veredicto anunciado nos sorprende. El presidente del jurado pronuncia la sentencia: culpable, se ha hecho justicia. He presentado un breve relato de cómo se declaran algunos
juicios cuando está en un jurado. Pablo es lo que va a argumentar a través de la carta y de su escrito, diciendo de que todos son culpables. No hay justificación por medio de la ley. Los judíos cristianos pensaban de que eran justificados, además de obedecer a Cristo, también por someterse a la ley. Pablo dice, no, todos son culpables. Si usted recuerda, y vamos a leer en Romanos, en el capítulo 2, Pablo habla que no hay diferencia entre judío y griego. Todos están bajo pecado. Aunque el judío había obedecido y tenía la ley, pero el pecado había imperado sobre la vida de los judíos porque la obediencia a la ley era imposible. Ese era un defecto de la ley, porque dependía de la capacidad del hombre para obedecer a Dios. El apóstol Pablo era inteligente, se expresaba bien y estaba dedicado por completo a su llamado. Como hábil abogado, en su carta a los creyentes en Roma, Pablo presentó el caso del Evangelio de una manera clara y directa. Pablo había oído de la iglesia en Roma, pero nunca la visitó, tampoco Pedro, Juan ni algún otro apóstol. Es evidente que la iglesia empezó con judíos que escucharon a Cristo o escucharon de Cristo durante el tiempo del Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2. Al regresar a Roma, testificaron de su fe y la iglesia creció. A pesar de las muchas barreras que lo separaban de los hermanos en Cristo, Pablo se sentía vinculado a estos romanos. Eran sus hermanos en Cristo y ansiaba verlos. Nunca los conoció a todos, sin embargo, los amaba. De manera que envió esta carta para presentarse y para hacer una clara declaración de su fe. Después de una breve introducción en Romanos, Pablo expone los hechos del Evangelio y declara su sumisión al Evangelio. A continuación, Pablo desarrolla un argumento sumamente irrefutable en cuanto a la pérdida que estaba la humanidad, en cuanto a lo perdida que estaba la humanidad y la necesidad de la intervención de Dios. Capítulo 1, 18, verso 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Luego Pablo presenta las buenas nuevas. La salvación está al alcance de todos, sin importar identidad, sin importar estatus. La salvación está al alcance de todos. Somos salvos por gracia, no ganada. Es un favor inmerecido de Dios mediante la fe en Cristo y su obra cumplida en la cruz del Calvario. A través de Cristo podemos presentarnos justificados ante Dios, no culpables. Desde el capítulo 3 al verso 21 hasta el capítulo 5, versículo 21 desarrolla esas tesis. Basado en esto, Pablo pasa directamente a discutir acerca de la libertad que viene como resultado de ser salvo. Libertad del poder del pecado. Capítulo 6, verso 1 hasta el verso 23. La libertad del dominio de la ley. Capítulo 7, verso 1 al 25. Somos libres del pecado, somos libres de la ley para obedecer a Jesucristo. Libertad para ser como Cristo y descubrir el amor infinito de Dios. Hablando en forma directa a sus hermanos judíos, Pablo muestra su preocupación por ellos y luego explica cómo encajan en el plan soberano de Dios. Capítulo 8, verso 1, capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 12. Luego revela el plan maravilloso de Dios para unir judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo.
Ambos grupos pueden alabar a Dios porque ambos tienen acceso a la gracia de Dios. Pablo explica que los cristianos deben darse por completo a Cristo y usar sus dones espirituales para honrar a Cristo, para amar en verdad a otros y ser buenos ciudadanos. La libertad debe conducirla en amor a medida que se edifican unos a otros en la fe y son sensibles a quienes son débiles. Pablo una vez más enfoca la unidad, sobre todo entre judíos y gentiles. Por último, concluye su carta repasando sus corazones para escribir, bosquejando sus planes personales, saludando a sus amigos y compañeros de viaje. Cuando leamos la carta a los romanos, reexamine su compromiso con Dios, renueve su relación con otros creyentes que son parte del cuerpo de Cristo Jesús. Pablo no solo va a desarrollar las diferencias entre la ley y la gracia. Pablo no solo va a discutir o argumentar que la justificación es por gracia. Pablo también va a explicarnos en esta carta que las diferencias entre la hermandad deben de ser eliminadas porque ambos, todos, hemos sido justificados por una misma sangre y por un mismo sacrificio. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando escribe los romanos, estos tenían conflictos por doctrina, por los rituales, por la obediencia a la ley, y esos conflictos los hacía estar en discusiones y en falta de armonía. Ahora Pablo nos dice que nosotros como cristianos, a través del sacrificio de Cristo, hemos sido justificados. Y no debemos de poner diferencias los unos a los otros, sino buscar la unidad, la armonía y el amor entre cristianos. En el viaje que haremos del libro de Romanos, comprenderemos cuán grande es la gracia de Dios que une a judíos y a gentiles bajo la cobertura del sacrificio de Cristo a todo aquel que le obedece. Ya no es por ley, no es por buenas obras, es por la fe en Jesucristo. Hermano, hermana, usted está iniciando este curso, será de mucha bendición. Entremos en el desarrollo de este contenido con un corazón dispuesto para que Dios nos ayude a romper aquellas diferencias o aquellas barreras que hemos creado en nuestro contexto social cristiano. Muchas bendiciones. Continuamos en la próxima sesión.